Muy buenas. En este vídeo seguimos con el tema amplificadores con transistores y ahora nos vamos a centrar en las ganancias y las impedancias. Conviene recordar que, como ya vimos, cuando nos preguntamos cómo se comporta un circuito de amplificación en ese rango de frecuencias en que es capaz de amplificar la señal, lo que llamamos frecuencias medias, lo que vimos fue que por muy complicado que fuese el circuito, podíamos acabar representándolo como tenemos en la imagen. Es decir, como un modelo que tiene dos puertos, un puerto de entrada y un puerto de salida. En el puerto de entrada simplemente tenemos la impedancia de entrada y en el puerto de salida tenemos una impedancia de salida en serie con una fuente dependiente de tensión. Esa fuente lo que me da es la tensión del puerto de entrada multiplicada por AV, y AV es la ganancia de tensión en carga de ese amplificador. Así que el objetivo de este vídeo va a ser partir de un circuito de amplificación complejo y acabar representándolo mediante esos tres parámetros, RI, RO y AV, para saber cómo se comporta a frecuencias medias, a las frecuencias de la señal. El amplificador, el circuito de amplificación que vamos a considerar es el que habíamos visto hasta ahora, el ejemplo de los vídeos anteriores, y partimos de los datos iniciales, donde ya sabíamos algunos valores de ciertos componentes. Y también partimos de los resultados del vídeo anterior, donde obtuvimos el modelo de pequeña señal tanto para el transistor bipolar como para el MOSFET. Básicamente, en el bipolar obtuvimos esta resistencia dinámica entre unión base-emisor y esta beta para la parte de salida. Y en cuanto al MOSFET, pues el parámetro clave era la transconductancia, cuyo valor vemos aquí. Bueno, con esto ya podríamos empezar a abordar el problema, y lo primero es tratar de obtener un circuito que represente cómo se comporta ese amplificador para la parte de señal de las formas de onda. Es lo que se llama obtener el circuito equivalente a frecuencias medias o circuito equivalente en alterna. Para ello hacemos una serie eh, de simplificaciones o particularizaciones, y en concreto lo primero que vamos a hacer es apagar todo lo que tenga que ver con continua, es decir, las fuentes constantes. Si tengo en mi circuito una fuente constante de tensión, apagarla implica sustituirla por un corto, por 0 voltios. Si tengo una fuente constante de corriente, apagarla es sustituirla por un circuito abierto, 0 amperios. Y lo siguiente es ver qué pasa con los condensadores y con las bobinas de mi circuito. Los condensadores que tengo en ese esquema son condensadores de acoplamiento o bypass, es decir, son capacidades grandes. Vamos a considerar que estamos en un rango de frecuencias suficientemente alto como para que las impedancias de esos condensadores sean despreciables. Por tanto, si tengo condensadores, los sustituyo por un corto. Y con las bobinas va a ocurrir lo contrario. Son bobinas de choque, son inductancias grandes. Vamos a considerar que las frecuencias con las que trabajamos son suficientemente grandes como para que la impedancia de esas bobinas sea muy grande. Por tanto, sustituyo por circuitos abiertos. Apliquemos estas ideas en el esquema, apagamos la fuente de tensión constante, sustituimos C1, C2, C3 y C4 por cortocircuitos, mientras que L1 y L2 serán circuitos abiertos. Tengo aquí la representación más limpia, elimino mis anotaciones y un comentario. Este circuito ya es el equivalente de alterna. Ya me explica cómo se comporta mi amplificador en ese rango de frecuencias en que es capaz de amplificar. Está dibujado de una forma compleja que vamos a simplificar, pero ya es la respuesta. Y una aclaración. eh, Como ya vimos, en este circuito de alterna vamos a incluir ese asterisco en los transistores
porque queremos indicar que ese transistor o esos dos transistores ya están polarizados en zona activa. Aunque en ese circuito ya no hay componentes continuas, esos transistores ya están polarizados y nos olvidamos de la polarización. Así que en ese circuito, esos transistores sí que son capaces de trabajar con señales puramente alternas. Bien, bueno, lo que vamos a hacer ahora es redibujar el circuito para que sea más fácil de analizar. Vamos a hacer una serie de observaciones. La primera es que R3 está cortocircuitada. Tiene una conexión directa entre sus terminales. Así que lo que vamos a hacer es directamente poner una conexión entre este punto y olvidarnos del resto. ¿Vale? Al final la idea es que por esa resistencia no hay corriente, tengo un circuito abierto en paralelo con un corto, pues conexión directa. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es una idea muy parecida. La segunda observación básicamente es lo mismo, pero aplicado en la resistencia R2. R2 también tiene sus dos terminales unidos. Si nos fijamos, hay un camino directo que une esos dos terminales. Por tanto, la corriente por R2 es cero, puedo sustituirla por un circuito abierto. Tercera observación, el terminal superior de R1 está unido a masa. Si nos fijamos, hay una conexión directa. Así que en lugar de dibujar R1 ahí arriba a la izquierda apartado, voy a dibujarlo, voy a dibujarlo aquí abajo. Y lo mismo ocurriría con R4. El terminal superior de R4 está unido a masa. Así que en lugar de dibujar R4 ahí arriba a la derecha, voy a ponerlo cerca de RL. Bien, la última modificación que voy a hacer es cambiar la forma de dibujar Q2. Para ello hay que tener cuidado de que no esté cambiando la posición de los terminales. Si nos fijamos, lo que ocurre en Q2 es que la puerta del MOSFET está en masa, la fuente está unida al colector de Q1 y el drenador está unida a la parte positiva eh, de la carga. Así que básicamente si tomo esos puntos como referencia, por aquí tendría mi transistor bipolar, aquí estaría la fuente del MOSFET, aquí estaría el drenador del MOSFET y por aquí tendría que estar la puerta conectada a más. Así que mi MOSFET tiene que quedar algo así. Dibujado de una forma más sencilla, sería algo así. Bueno, pues aplico esa idea y ya tenemos un esquema mucho más limpio que sería el del circuito equivalente en alterno. Bien, ahora vamos a dar un pasito más. Vamos a tener en cuenta que asumimos que estamos en condiciones de pequeña señal, así que voy a poder sustituir mis transistores por sus modelos de pequeña señal. En concreto, voy a empezar por el transistor bipolar Q1. Aquí abajo tengo su modelo de pequeña señal y simplemente tengo que ver dónde están unidos cada uno de esos los terminales del dispositivo. Sabemos que aquí tenemos la base, aquí tenemos el colector y aquí tenemos el emisor. Pues hay que redibujar o insertar ese modelo de pequeña señal teniendo en cuenta la posición de esos tres terminales. Si hacemos eso, es muy sencillo porque básicamente es ponerlo en la misma posición. Me quedaría este circuito equivalente que vemos ahora mismo en la imagen. Y voy a tratar de hacer lo mismo para Q2. En el caso de Q2 es un MOSFET, su modelo de pequeña señal es este de la derecha. Y
hay que tener en cuenta cómo están conectados de nuevo esos terminales. Si nos fijamos, recalco otra vez, la puerta está unida a masa, el drenador está arriba a la derecha y la fuente está arriba a la izquierda. En mi dibujo, en este modelo de pequeña señal, la puerta está arriba a la izquierda, drenador arriba a la derecha y la fuente abajo. Vamos a tratar de dibujarlo primero fuera del esquema y después sustituir. Digamos que quiero tener aquí la fuente, aquí quiero tener el drenador y toda esta parte de abajo tendría que ser la puerta. Bien, que según mi modelo de pequeña señal, entre puerta y fuente tengo un circuito abierto. Y si nos fijamos, medimos VGS con el positivo en la puerta. Así que aquí tendría VGS. Y luego entre drenador y fuente tengo una fuente de corriente dependiente. Y si nos fijamos, la flechita va de drenador apuntando a fuente. Así que esa flechita va hacia la izquierda. Luego, bueno, por acabar de completar, pues tendría VDS y la corriente de drenador. Bueno, pues ahora sí que puedo sustituir ese circuito, ese modelo de pequeña señal en el circuito de arriba. Vamos a hacerlo. Bien, es tal cual lo he dibujado. Y bueno, ahora sí que ya con este circuito, que sería el circuito equivalente en pequeña señal, no solo que he hecho mi equivalente en alterna, sino que además he añadido la condición de pequeña señal, pues sobre ese circuito ya puedo empezar a analizar las características del amplificador. En primer lugar, empezaríamos con la ganancia de tensión. Ya sabemos que es el ratio tensión de salida entre tensión de entrada. Y básicamente para calcularlo, lo que voy a buscar es una expresión de la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Bueno, vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Un primer paso podría ser expresar VO en función de IO. ¿Qué es IO? Sería la corriente que estoy dibujando ahora mismo. Como vemos, el sentido es hacia la izquierda. Por tanto, VO es RL menos IO. Perdón, por menos IO. Lo siguiente que trataría de hacer es expresar IO, corriente de salida, en función de la corriente de drenador, esta que tengo aquí. Para ello, podría recurrir a esta expresión. IO es ID por R4 partido de R4 más RL. ¿De dónde sale eso? Bueno, esa es la expresión de un divisor de corriente. ¿Por qué? Porque yo tengo mi resistencia R4, bueno, aquí continuaría mi circuito, tengo mi resistencia RL, tenemos IO y aquí tendría la corriente, vamos a decir, total ID. Yo puedo expresar IO en función de ID, como la expresión de un divisor de corriente. Básicamente ID se reparte entre R4 y RL y cuanto más pequeña sea R4, menos corriente tengo por la salida. Bueno, en definitiva. El análisis se corresponde con un divisor de corriente, siendo la corriente total ID y la corriente que va por una rama IO. Bien, dicho esto, el siguiente paso sería ir yéndonos más hacia la izquierda del circuito y expresar ID en función de la corriente de colector IC. ¿Cuál es la relación entre ambas? Básicamente son la misma corriente, porque solo tenemos un nodo y en ese nodo la corriente que viene hacia abajo es 0 amperios, ya que tengo un circuito abierto. Así que la corriente de drenador es la corriente de
directamente la corriente de colector que tenga yo en mi transistor bipolar. Ojo, como aclaración, si nos fijamos, estoy usando notación de alterna. Todo lo que estoy mostrando solo hace referencia a parte de alterna de las formas de. Bien, una vez acabado con este inciso, continuamos. Ahora sigo hacia la izquierda en mi circuito, voy a expresar IC en función de la corriente de base. Básicamente, con ver esta fuente de corriente dependiente ya tengo el resultado. Mi corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y por último, voy a expresar la corriente de base en función de la tensión de entrada. La corriente de base es tensión de entrada partido de resistencia dinámica. ¿Por qué? Porque básicamente esta fuente de tensión se está aplicando directamente en RD. Así que esa corriente de base me la da la ley de Ohm. Bueno, pues ahora lo que tendría que hacer es ir yendo hacia atrás, sustituir IB en esta expresión, sustituir IC en esta expresión, ID en esta expresión, IO en esta expresión. Y con eso tendría VO expresado en función de VG. Si con ese resultado me voy a la expresión que me interesa, que es la de la ganancia de tensión, llegaría a esta expresión que vemos ahora mismo. Me olvido de estas flechas, voy a eliminar estas anotaciones y ahora puedo evaluar esa ganancia de tensión en carga teniendo en cuenta los datos que ya hemos visto o que ya hemos obtenido. Si evalúo esa ganancia de tensión, el resultado que tengo es menos 87,45. Es decir, si aplico una señal de entrada en mi amplificador, en la salida voy a ver una réplica con una amplitud 87,45 veces mayor y la señal va a estar invertida. Normalmente nos va a resultar interesante, como ya hemos visto, expresar la ganancia en módulo y fase. Cuando trabajemos con el módulo, lo más típico es expresarlo en decibelios. Así que vamos a calcularlo por aquí. Sería 20 logaritmo del módulo de ese resultado que acabamos de obtener, básicamente de 87,45, y esto serían 38,8 decibelios. Y por otro lado, solemos expresar, en vez de trabajar con el signo menos, típicamente recurrimos a la expresión de la fase. La fase, recordemos que la indicamos con este simbolito de aquí. Y como tenemos un -1, sería menos 180 grados. Bien, con eso ya tenemos la ganancia de tensión en carga a frecuencias medias de mi circuito de amplificación. Vamos a continuar ahora con la impedancia de entrada, que a frecuencias medias se traduce en una resistencia de entrada. Y la definición es Vx partido de Ix. ¿Qué es Vx y qué es Ix? Para medir la resistencia de entrada de un amplificador, lo que hacíamos era, tomamos nuestro amplificador, mantenemos la conexión de la carga a la salida y aplicamos en la entrada una fuente para testearlo que vamos a llamar Vx. Y lo que miramos o lo que observamos es cuánta corriente demanda el puerto de entrada. Sería la corriente Ix. ¿Qué tendríamos que hacer? Analizar mi circuito. Básicamente cortaríamos mi circuito ahí y en lugar de VG aplicaría Vx, pero bueno, básicamente es lo mismo. Y trataríamos de expresar Ix, la corriente que entra, en función de Vx. Bueno, sencillamente vamos a tener esa corriente de entrada, va a tener dos contribuciones. Una sería la corriente que viene
por R1 y otra sería la corriente que viene por la resistencia dinámica. Así que Ix será Vx partido de R1 más Vx partido de la resistencia dinámica y sencillamente estoy dándole muchas vueltas para algo que es muy sencillo. Simplemente sería observar qué resistencia equivalente, vamos a ponerlo en otro color, sería ver qué resistencia veo desde aquí. Y sencillamente lo que veo es el paralelo de RD con R1. Puedo darme cuenta de eso o puedo trabajar con las expresiones. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. R1 son 47 kiloohmios, RD son 166 ohmios. RD es mucho más pequeño. En una conexión en paralelo va a dominar RD. Así que como RD es mucho menor que R1, pues básicamente la resistencia de entrada va a ser la resistencia dinámica de la unión base-emisor de mi transistor bipolar. Pasamos a la resistencia de salida y la resistencia de salida, su definición es, hemos visto que es Vz partido de Iz. ¿Qué es Vz y qué es Iz? Tenemos que pensar cómo medimos la resistencia de salida. Lo que hacíamos es, tomamos nuestro amplificador, cortocircuitamos la entrada y en la salida quitamos la carga y aplicamos una fuente de tensión para testear que llamamos Vz. Y medimos la corriente que me demanda la salida, la corriente Iz. Pues tendríamos que expresar Iz en función de Vz. Pero al final en este caso va a ser mucho más sencillo. Básicamente lo que tenemos que ver es que estaríamos abriendo el circuito en esa zona, quitaríamos RL y aplicamos una tensión. Y vemos la resistencia, de nuevo voy a cambiar el color, que veo desde ahí. Sería la resistencia de salida. Pero básicamente va a ser R4 y lo explico. Si en la entrada tengo 0 voltios, sería poner aquí 0 voltios, no VG. Aquí tendría un corto. Si tengo VG 0 voltios, la corriente de base pasa a ser, en estas condiciones, 0 amperios. Si mi corriente de base son 0 amperios, la corriente de colector también son 0 amperios. Si mi corriente de colector son 0 amperios, mi corriente de drenador también son 0 amperios. Así que básicamente tengo un circuito en el que veo esto. Aquí vendría un circuito abierto o vamos a dibujarlo de esta forma. Tengo aquí 0 amperios. Aplico en la salida Vz y me pregunto cuánto es esta corriente. Bueno, pues básicamente esa corriente viene determinada por R4. Así que R4, que son 120 ohmios. Bien, bueno, con esto ya sabemos ganancia de tensión en carga de mi amplificador, impedancia de entrada e impedancia de salida. Ojo, todo esto a frecuencias medias, en ese rango de frecuencias en que mi amplificador funciona como espero. Vamos a resumir los puntos principales. ¿Cómo lo hemos obtenido? Primero, hay que obtener el circuito equivalente en alterna. Para ello apagamos las fuentes de continua. Si es de tensión, ponemos un corto. Si es de corriente, un abierto. Inductancias y condensadores. ¿Qué hacemos con ellos? Las bobinas de choque, circuitos abiertos. Los condensadores de acoplamiento, cortocircuitos. No lo hemos visto aquí. De nuevo, esto será importante en el futuro. Si tuviera una inductancia parásita, un corto. Si tuviera una C parásita, un abierto.
Con ese circuito alterna doy un pasito más y asumo que estoy en condiciones de pequeña señal. Sustituyo mis transistores por sus modelos de pequeña señal. Y sobre ese circuito ya sí que puedo calcular fácilmente ganancia de tensión en carga, resistencia de entrada y resistencia de salida a frecuencias medias. Bien, pues con esto está todo en este ejercicio de cálculo de ganancias e impedancias. Nos vemos próximamente.